Y la corbata está aquí. Bien, muy buenas tardes, mis estimadas amigas y amigos. Sean ustedes bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Administrativo 2, correspondiente al pensum de estudios de la carrera de abogado y notario en la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy vamos a continuar con lo que corresponde en el programa. Básicamente quisiera que se ubiquen en el módulo 4 del programa. Ya en sesiones anteriores hemos agotado lo referente a las instituciones autónomas y descentralizadas, y de hecho el trabajo que ustedes están haciendo versa precisamente sobre estas instituciones. Particularmente nos vamos a concentrar en lo referente a la organización del Estado de Guatemala. Voy a compartirles pantalla en este momento y ustedes, por favor, allá en sus casas o donde estén siguiendo la transmisión, por favor, con su programa en mano. Estamos ahorita en el módulo número 4 del programa. El cual se denomina Administración Pública Regional y Local en Guatemala. Ya hemos tenido la oportunidad en sesiones anteriores de abordar todo lo referente a la organización del Estado y particularmente a la administración pública central, es decir, cómo el gobierno, cómo el Estado se organiza, y cómo tiene, pues, como ya lo hemos abordado en sesiones anteriores, los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, cada uno con sus particulares funciones y actividades, y también una serie de entidades autónomas y descentralizadas, particularmente entidades de control político y jurídico como las últimas que vimos. Todo eso es parte de la administración en términos generales del Estado de Guatemala. Pero ahora en el módulo 4 nos vamos a concentrar en abordar el régimen local. Es decir, cómo la administración pública se organiza para ir de lo central hacia lo particular. En este caso, cómo llegar hasta la administración en los municipios y en los departamentos. Ya hemos tenido... Hay alguien con el micrófono encendido. Eddie Valdés, por favor. Te dan una clase así, grabarla, ¿no? No se puede. Se necesita tener un programa para... Quien nos está administrando la cuenta, por favor, o lo silencia o mejor saquemos al amigo. Fíjate que en Meet no permite ni el computador ni el celular. Bueno.
¿Sabe qué es lo peor? Que siguen. Miren qué terrible esa interrupción. Lick, disculpe, usted tiene la opción de silenciar a todos, Lick. No la tengo yo porque yo no estoy administrando la cuenta. Yo no estoy administrando la... Estoy hablando ahorita con la gente que lo tiene. En Facebook están. Pero pues sí. Y así es peor todavía, no puedes estar grabado. Sí, va. Parece que es Zoom. ¿Es este, ve? El link es este. Bueno. Es para Zoom. Okay. Y ahora ya sé cómo salir un poquito y seguir la... Bien. Entonces les estaba hablando acerca de cómo en este módulo del programa nos vamos a concentrar en llevar o en entender cómo la administración pública sale de lo central y llega hasta los niveles locales. En algún momento abordamos el tema de las municipalidades de manera muy general, lo vamos a ver más adelante, pero sí pasa por el régimen, en este caso regional, del Estado de Guatemala. Así que vamos a entender la regionalización, la descentralización y la desconcentración de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Y de eso vamos a ocuparnos en esta primera parte del módulo del programa. Quisiera entonces que vayamos a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y por favor nos ubiquemos en el artículo. Se los voy a proyectar en este momento para que por favor podamos verlo. Vamos a ver. Estamos ubicados en el artículo 224, artículo 224 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual está denominado como régimen administrativo, ¿sí? Artículo 224. El artículo 224, intitulado el capítulo segundo de la Constitución, el artículo 224 aborda el tema de la división administrativa y básicamente establece división administrativa. Por favor, llevemos la lectura en casa. El territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. Debemos entender que la Constitución está organizando a través de este artículo la forma en que se va a organizar, valga la redundancia, el territorio de la República. Existen otras naciones, otros estados cuya división administrativa es de hecho en estados. Por ejemplo, los Estados Unidos o los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Por la forma en que están constituidos, ¿verdad? Su organización es en estados. Entonces está el estado de Oaxaca y está el estado de Querétaro, o en Estados Unidos, pues bueno, digamos, están organizados en estados. Nosotros estamos organizados en departamentos y a su vez en municipios. Esta administración no se puede cambiar porque ya la Constitución la da. Empecemos por eso. Dice además el artículo 224, la administración será descentralizada, y subrayemos la palabra descentralizada, y se establecerán regiones de desarrollo con criterios, y subrayemos los siguientes criterios, con criterios económicos, sociales y culturales. Sí, hay 3 criterios, eventualmente esto pudiera ser una pregunta de examen, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, cuáles son los criterios, ¿verdad?, para establecer las regiones de la administración descentralizada del Estado de Guatemala, y son el criterio económico, el criterio social y el criterio cultural. Artículo 224, segundo párrafo. Dice, estos 3 criterios dice que a través de esos 3 criterios podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Esto quiere decir básicamente que las regiones van a aglutinar uno o varios departamentos del país.
Es decir, ¿puede haber una región con un solo departamento? Sí, sí lo puede haber, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de que puede ser uno o más. Ya hay una norma ordinaria, un decreto del Congreso específico que regula este tema y lo vamos a estudiar, por supuesto. Pero en esta primera parte del artículo 224 nos está estableciendo la forma, ¿verdad?, en que se organiza y se descentraliza. Vamos a abordar bastante el tema de la descentralización porque es el verbo, y subrayamos la palabra descentralización, ¿verdad? Porque este verbo es la acción principal sobre la cual nuestra Constitución genera la política de desarrollo. Dice entonces, sin embargo, el mismo, estoy continuando la lectura del artículo 224, sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la nación, ojo, el Congreso podrá modificar la dirección administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios o cualquier otro sistema sin menoscabo de la autonomía municipal. Bueno, este párrafo final, el tercer párrafo del artículo, hay que entenderlo muy bien. Sobre todo hay que entenderlo bien porque no tenemos nosotros en este momento la forma de generar una reforma al artículo 224, sino es a través de un proceso de reforma básicamente constitucional. Hay normas, y en este caso el artículo 224 es una norma constitucional muy interesante porque la misma Constitución refiere un proceso para cambiar, digamos, para hacer cambios a la Constitución. Y el artículo 224 abre la puerta específicamente en el último párrafo cuando dice, sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la nación, el Congreso podrá, cuando habla del Congreso, está hablando de una norma ordinaria, es decir, la norma ordinaria podrá modificar la división administrativa del país, ¿sí? Podrá modificar la división administrativa del país estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios o cualquier otro sistema sin menoscabo de la autonomía municipal. Es decir, el Congreso, por delegación del artículo 224, puede eventualmente cambiar la forma en que estamos organizados sin menoscabo de la autonomía municipal. Eso quiere decir que no puede tocar los intereses de los municipios o de las municipalidades que ya están legalmente constituidas. Es decir, en otras palabras, el Congreso no puede venir a través de un decreto a decir que desaparece el departamento de Quetzaltenango, por ejemplo, o que reorganiza la región occidente y que entonces ahora el territorio que era de Totonicapán y de Quetzaltenango va a ser uno solo y que corresponde, por ejemplo, todo al departamento de Quetzaltenango, omitiendo el departamento de Totonicapán. O sea, ese tipo de situaciones no los puede hacer. Eso no lo puede hacer el Congreso, porque dice sin menoscabo de la autonomía municipal, es decir, no puede afectar derechos que ya han sido previamente constituidos o como un principio general del derecho que es un derecho adquirido. ¿Verdad? Hay derechos adquiridos ya de carácter específico por las corporaciones municipales y entonces eso hace que eventualmente el Congreso pueda, de acuerdo al 224, crear un proceso de modificación, pero no puede alterar o no puede tocar el orden de los municipios. Eventualmente hemos visto que hay situaciones en donde se crean municipios nuevos. Hace poco se tuvo en el Congreso la visita de un grupo de cocodes y de comudes, vecinos y gente, grupos de sociedad civil, solicitando o requiriendo el proceso para la creación de un nuevo municipio en el Quiché, por ejemplo. Ese proceso es para el cual el Congreso está facultado por la Constitución. Es decir, el Congreso eventualmente sí puede hacer eso, pero no está eventualmente tocando intereses de una corporación municipal que ya ha sido establecida, sino que básicamente lo que está haciendo es atender las demandas y por supuesto hay todo un proceso y un mecanismo administrativo que se fija para el efecto y que eventualmente se va a estudiar. Y entonces a partir de esos criterios técnicos y a partir de todo este proceso de andamiaje administrativo que hay que seguir, eventualmente el Congreso sí puede, haciendo uso de esta facultad del artículo 224, por ejemplo, crear un municipio nuevo, por ejemplo.
¿verdad? Naturalmente estamos hablando que un municipio nuevo se va a crear desligándose, por ejemplo, del territorio de otro municipio, porque no hay más territorio. Es decir, es muy constante, sobre todo en Occidente, que vemos nosotros algunas complicaciones, sobre todo con lo referente, por ejemplo, a que algunos municipios están en constantes peleas por el territorio. Entonces, sí es importante establecer, digamos que eventualmente es el Congreso quien puede dirimir estos conflictos, por supuesto, con la participación activa de las personas. Por eso la Constitución protege el proceso de descentralización, es decir, la toma de decisiones que van a afectar finalmente al pueblo deben llevarse a lo local y no hacerse desde el nivel central, ¿verdad? Si algunos de ustedes tienen la oportunidad de trabajar en alguna institución pública, estarán muy familiarizados con el término de descentralización. La descentralización, para el efecto, incluso hay una política pública, hay más de una política pública específicamente creada por CGPLAN y por diferentes gobiernos para generar un proceso correcto de descentralización. Es decir, la descentralización busca que las decisiones que toma el gobierno central se realicen con pertinencia cultural, se realicen con atención a las necesidades reales de la población en el nivel local, es decir, en los municipios. Por ejemplo, cuando hablamos de educación, pensemos en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, eventualmente, a nivel central, un ministro de Educación, un viceministro de Educación, un director general de Educación, podría eventualmente tomar algunas decisiones acá desde su escritorio, por ejemplo, respecto, y voy a poner un caso hipotético, el caso de la Escuela de Profesores de Educación Física, por ejemplo. O, por ejemplo, el caso particular de algunas instituciones que, como el Ministerio de Educación, digamos que van a tomar decisiones en el nivel central, pero que las decisiones que toman en el nivel central naturalmente van a tener repercusiones en el nivel local. Particularmente hablemos de esas decisiones que afectan la forma en que se transmiten los conocimientos, el idioma con el que se va a impartir una clase, las formas, los métodos, todo este tipo de situaciones deben llevarse desde el nivel local, es decir, las decisiones deben salir de lo local, de los municipios, de los departamentos y alimentar las decisiones que eventualmente va a tomar el ministro o la ministra de Educación, entre otros casos. Por eso el 224 en este caso empieza hablando de una división administrativa particularmente del territorio, ¿verdad? El 224 habla de una división administrativa del territorio. Luego vamos a ver cómo se organiza el ejercicio del poder público en el nivel local, pero empezamos por el territorio. El 224 distribuye la división administrativa del territorio. Particularmente, la palabra clave en el 224 es territorio. Aquí se divide el territorio del país. Ahora vamos al artículo 225. Artículo 225 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Para la organización y coordinación de la administración pública, se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, lo que se conoce como el CONADUR, coordinado por el presidente de la República e integrado en la forma que la ley establezca. Cuando la Constitución habla de la ley, se está refiriendo a una norma ordinaria, es decir, a una ley creada por el Congreso de la República, de la cual vamos a hacer eco en unos momentos. Dice el artículo 225, este consejo tendrá a su cargo la formulación de las políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial. Fíjense que, por ejemplo, hay cuestiones claves aquí en este artículo. Yo aquí pudiera preguntarles, por ejemplo, indique el nombre de las 3 políticas públicas que están a cargo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, y entonces la respuesta correcta es la política pública de desarrollo urbano y rural y la de ordenamiento territorial. Es decir, el artículo 225 establece
a través de qué órgano se va a generar o se van a generar políticas públicas dirigidas a los municipios y a los departamentos. Entonces, la instancia es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, que es una figura a nivel constitucional. Esta figura constitucional de organización local permite, primero, tener un contacto al máximo nivel, es decir, la dirige el presidente de la República y la va a integrar, entre otros, los gobernadores departamentales, los alcaldes, los ministros. Ya vamos a ver el listado de acuerdo a la ley. Pero me interesa que entendamos la envergadura, la importancia, la relevancia del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, que particularmente en este momento tiene, de acuerdo al 225 constitucional, la función de crear y de organizar, digamos, estas políticas públicas tanto de desarrollo urbano y rural, así como de ordenamiento territorial. Estas políticas públicas son importantes porque todo lo que tenga que ver con desarrollo urbano y rural toca naturalmente competencias de qué ministerios. Del Ministerio de Economía, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Vamos a ver el listado de acuerdo a la ley, pero ojo, todo lo que tenga que ver con desarrollo urbano y rural, existe el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Y esto es muy importante porque en la lógica de los tres poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural es la forma en la cual el poder ejecutivo, ojo, el poder ejecutivo descentraliza sus funciones. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural no es una instancia, por ejemplo, del Poder Legislativo. Los diputados o el Congreso formalmente como poder del Estado no tiene relación con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Formal, hablando de relación formal. Lo puede integrar y eso lo vamos a ver, pero el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural es la forma por medio de la cual los constituyentes allá en el año 85 decidieron crear y dejar a nivel constitucional, a nivel de rango constitucional, una instancia. ¿Para qué? Para que los presidentes no siguieran gobernando desde el escritorio, para que los presidentes hicieran procesos de acercamiento al nivel local con gobernadores, con alcaldes, con cocodes, con comunes y llegaran justamente hasta los departamentos y a los municipios para que las políticas de desarrollo urbano y rural y de ordenamiento territorial vayan de acuerdo a la realidad local. No a la realidad que se percibe en informes o a la realidad que se puede ver en el nivel central, a la realidad local. Por eso es que como estudiosos del derecho y conocedores de nuestra Constitución, tenemos que darle la relevancia que amerita a la figura del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural o el CONADUR, porque justamente es ahí en donde se fija un mecanismo administrativo, ojo, administrativo, es un mecanismo administrativo, no es un mecanismo legislativo, no es un mecanismo judicial, es un mecanismo administrativo para que las necesidades de la población en lo local sean canalizadas y sean llevadas hasta la propia mano del presidente de la República, que de conformidad con la Constitución debe presidir este Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Y estos CONADURES tienen reuniones periódicas, hay una institución en particular que los coordina, que es lo que vamos a ver más adelante, pero entendamos la importancia de la figura del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Dice además, el artículo 226, siempre seguimos ahí en la lectura, artículo 226, bueno, aquí se me cruzó, artículo 226, lo vamos a buscar ahorita para seguir leyendo. El artículo, bueno, les decía el artículo 225, entonces la relevancia del CONADUR. Y el artículo 226 establece lo referente siempre al Consejo Regional, ojo, regional de desarrollo urbano y rural. Fíjense que el 225 no está hablando de lo mismo del 226. Hay una palabra que cambia. El 225 habla del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y el 226 del Consejo Regional. Y entonces subrayamos en el 225 la palabra nacional y en el 226 la palabra regional.
¿Por qué el 226 establece Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural? Las regiones que conforme a la ley, otra vez hace referencia a una norma ordinaria, que es la que vamos a ver. Dice, las regiones que conforme a la ley se establezcan contarán con un Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Es decir, los consejos regionales no son uno por departamento, sino es uno por región. Presidido, dice, por un representante del presidente de la República e integrado por los gobernadores de los departamentos que forman la región. Ojo, aquí de una vez, este artículo 226, a diferencia del 225, el 225 delega en la normativa ordinaria el proceso de integración, porque la Constitución no enumera quienes lo integran, pero el 226 no delega ese proceso de conformación en el Congreso a través de una norma ordinaria, sino que de una vez el constituyente lo incluye en el 226 y dice cómo se conforman los consejos regionales de desarrollo urbano y rural. Entonces dice el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, las regiones que conforme a la ley se establezcan, conformarán cada una un Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, presidido por un representante del presidente. Ese representante del presidente, por naturaleza, ¿quién lo nombra? El presidente. Es decir, el presidente a través de, como ya vimos en sesiones anteriores, el presidente cómo actúa a través de sus acuerdos gubernativos. Y esto lo debe hacer en Consejo de Ministros o en compañía de uno o más ministros. Así dice la Constitución. Entonces, cuando dice un representante del presidente, puede ser la persona que el presidente diga, pero no a través de una llamada telefónica, no a través de un correo electrónico, a través de qué va a acreditar esta persona que es el representante del presidente, a través de un acuerdo gubernativo firmado por el presidente en Consejo de Ministros, o en su defecto firmado por el presidente en compañía o refrendado por uno o dos o más ministros del gabinete. Así es como va a acreditarlo. ¿Por qué? Y eso ustedes ya lo saben porque ya vimos las actuaciones del presidente y las funciones del presidente anteriormente. Entonces eso ya no lo tiene que decir el 226 porque aquí integramos a las actuaciones del presidente del 226, lo que ya hemos visto en sesiones anteriores. Entonces dice un representante del presidente que lo va a acreditar a través de el acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros o con uno o más ministros. Además dice que lo van a integrar los gobernadores de los departamentos que forman la región. Es decir, vamos a ver en la ley cómo están integradas las regiones y qué departamentos forma cada región. Pero en cada región hay una lista de departamentos, salvando una región en particular, y cada departamento tiene un gobernador. La figura del gobernador, aunque me adelante un poco porque lo vamos a ver más adelante, es muy importante. Van ustedes a ver en los siguientes artículos que el gobernador departamental, de hecho, por disposición legal, el gobernador es el representante del presidente de la República en el departamento. Pero ojo que el 226, cuando habla de un representante del presidente para el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, se está refiriendo a una persona en específico para integrar ese consejo. Por aparte están los gobernadores, porque de acuerdo a la ley, cada gobernador es representante del presidente, y cuando hablo del presidente me estoy refiriendo al presidente del Poder Ejecutivo. Por eso recalco mucho el tema. Todo el sistema de descentralización regional y nacional a través de los CONADURES son mecanismos de descentralización específicamente del Poder Ejecutivo. ¿Sí? ¿Y por qué el Poder Ejecutivo? Naturalmente porque le corresponde al Poder Ejecutivo la prestación de los servicios y la prestación básicamente de lo referente a las funciones y a la ejecución del presupuesto. Entonces, el 226 dice que se integra por los gobernadores de los departamentos que forman la región. Continúa diciendo el artículo, por un representante, ojo, un representante de las corporaciones municipales de cada uno de los departamentos incluidos en la misma. Ojo, un representante de las corporaciones municipales. Y noten esto, tradicionalmente se elige un alcalde. Pensemos en el departamento de Guatemala, pensemos.
Porque miren, dice un representante de las corporaciones municipales de cada uno de los departamentos. Entonces, si la región tiene 5 departamentos, van a haber 5 representantes. Es decir, 1 por departamento. Normalmente, usualmente, por tradición, no por norma de derecho, sino por tradición, se elige a un alcalde. Pensemos en el caso del departamento de Guatemala. El departamento de Guatemala está integrado por 19 municipios. Cada uno de estos municipios, naturalmente, tiene sus corporaciones municipales, tiene sus alcaldes, y ojo con esto. Normalmente se elige a un alcalde para que represente a las corporaciones municipales, pero la norma constitucional es abierta, ¿sí? Y dice un representante de las corporaciones municipales. Eventualmente puede elegirse, por ejemplo, a un síndico o, por ejemplo, a un concejal. Los síndicos y los concejales también forman parte de las corporaciones municipales. La norma constitucional no dice un representante de los alcaldes, dice un representante de las corporaciones municipales. Entonces, usualmente por tradición y por idiosincrasia, por cultura, los alcaldes se eligen entre ellos y nombran un alcalde. Eso está bien, se puede, pero ante la pregunta técnica de necesariamente tiene que ser un alcalde, no. Es decir, la Constitución deja esto abierto, con lo cual eventualmente también podría nombrarse a un síndico o a un concejal de cualquiera de las corporaciones municipales que integran el departamento. Ojo con eso. Eso es importante porque nos abre la perspectiva y nos lleva más allá de lo que sucede en la práctica, a lo que la ley y la Constitución nos permite. Dice además, y por los representantes de las entidades públicas y privadas que la ley establezca. Y esta parte es la más interesante porque aquí la Constitución deja abierta una puerta que va a tener el Congreso en sus manos. Dice, y por los representantes, no dice cuántos, de las entidades públicas y privadas que la ley establezca. Entonces, aquí nos tenemos que ir a la ley y eso lo vamos a hacer, y ese análisis lo vamos a hacer particularmente en la norma ordinaria que vamos a ver más adelante. Entonces, ojo con esto porque en este artículo la Constitución no nos está estableciendo un número específico de representantes, le da esa delegación o esa facultad al Poder Legislativo para que el Legislativo a través de un decreto emita una norma ordinaria y regule cuántos representantes y también indique qué entidades públicas y qué entidades privadas van a poder tener una CIA en este Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Entonces, ojo con esto, dice además la lectura del artículo, los presidentes de estos consejos integrarán, y ojo con esta palabra, ex oficio el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Entonces, miren, los presidentes de los consejos regionales, a su vez, ¿verdad?, integran el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Cuando estamos hablando del término ex oficio, básicamente estamos refiriéndonos a que estas personas, además de integrar el consejo de su función y sin que eso implique el devengar un salario extra, ¿verdad? Estas personas que presiden los consejos regionales, a su vez van a integrar el Consejo Nacional. Es decir, esta parte lo establece el artículo 226. Y, por ejemplo, yo les pudiera preguntar eventualmente en el examen o para una pregunta en el examen técnico profesional, decir, miren, de acuerdo a la Constitución, ¿cuáles son las personas que integran el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural? Fíjense que la pregunta dice de acuerdo a la Constitución, no dice de acuerdo a la ley. La ley la vamos a ver más adelante y vamos a ver quiénes lo integran. Pero hasta el momento, únicamente quienes, de acuerdo a la Constitución, integran el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural son los presidentes de los consejos regionales de desarrollo urbano y rural. ¿Sí? Es decir, el 225 que regula lo referente a los consejos nacionales no establece un listado, pero el 226 que regula lo referente al consejo regional sí establece que de manera ex oficio quienes integran el consejo regional también integran el consejo
no todos, perdón, los presidentes de los consejos regionales también integran el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Es decir, esta parte es importante para poder entender, digamos, las diferencias que la Constitución nos da. Ya en la norma ordinaria vamos a ver el listado de todos quienes integran el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, pero de acuerdo a la Constitución, y de acuerdo específicamente al 226, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural lo integran, entre otros, que establezca la ley, los presidentes de los consejos regionales de desarrollo urbano y rural. Ese dato es importante para que ustedes, por favor, lo anoten. Vamos a seguir con la lectura de la Constitución porque hoy particularmente... Licenciado, perdone la interrupción, es que tengo una duda antes de que avance el siguiente artículo sobre esto. Yo solo quisiera que levanten la mano antes de llevar el micrófono, por favor, para poder llevar un orden. Sí. Y mire, y de verdad, yo le agradezco, para mí es muy importante su participación. Ya vi también la mano levantada de Gabriela Sanabria. Quisiera que, o entiendo que es tal vez lo último que dije, lo voy a volver a repetir, y si es algo extra eso, lo vamos a platicar al final de la clase. Yo voy a dar el espacio. Voy a repetir otra vez lo último que dije, tal vez para que lo anoten y para que lean. Por eso les estoy proyectando la Constitución. Miren, el 225 constitucional establece o regula lo referente al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el 225. El artículo 226 establece lo referente a los consejos regionales de desarrollo urbano y rural. Uno es nacional y los otros son regionales. Ante la pregunta capciosa que yo les hice y les digo, miren, de acuerdo a la Constitución, y ojo cuando yo les haga preguntas, incluso en el examen, porque les puedo preguntar de acuerdo a la ley y a veces les puedo preguntar de acuerdo a la Constitución. Si yo le pregunto de acuerdo a la Constitución, ¿quiénes integran los consejos, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural? La respuesta es los presidentes de los consejos regionales de desarrollo urbano y rural. Y el fundamento es el artículo 226. Ahora, si yo pregunto, de acuerdo a la ley, ¿quiénes integran el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural? Entonces ahí vamos a colocar el fundamento de la ley que vamos a ver más adelante. Ya son todos los que lo integran. Y por supuesto, la ley, por jerarquía de normas, la ley absorbe, digamos, la Constitución absorbe también lo ordinario. Entonces, cuando yo les pregunte de acuerdo a la ley, ustedes ponen lo que establezca la Constitución y lo que establezca la ley. Y cuando yo les pregunte exclusivamente lo de la Constitución, ustedes van a responder única y exclusivamente lo de la Constitución. ¿Sí? Bueno, de una vez anoto que Gabriela y Evelyn están para dentro de unos 15 minutos que vamos a abrir micrófonos. Bueno, artículo 227 de la Constitución. Artículo 227 nos refiere justamente lo de los gobernadores. Voy a leer el artículo y luego doy mi explicación, ¿sí? Artículo 227, gobernadores. El gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el presidente de la República. Dice, deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado y gozará de las mismas inmunidades que éste, debiendo haber estado domiciliado, y aquí nos vamos a ir al Código Civil, durante los 5 años anteriores a su designación en el departamento para el que fuere nombrado. Esto está en la Constitución. Entonces les decía, los gobernadores son los representantes del presidente de la República en cada uno de nuestros 22 departamentos, ¿sí? Dice la Constitución en el 227 que el gobierno de los departamentos estará a cargo del gobernador. Entonces al gobernador le corresponde ejercer el gobierno en su departamento. Estamos muy acostumbrados al término jurisdicción vinculado justamente al Poder Judicial. Es decir, sabemos que existen jueces con determinada jurisdicción y con determinada competencia,
¿verdad? Competencia en razón de materia, jurisdicción en razón de territorio. Bueno, los gobernadores también tienen jurisdicción delimitada y la jurisdicción de los gobernadores es o se extiende sobre el territorio o sus dominios sobre el territorio que abarque el departamento para el cual fueron nombrados. Entonces dice, el gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador. ¿Qué quiere decir esto? Mis estimadas amigas y amigos, quiere decir que el gobernador departamental de Quiché, el gobernador departamental de Huehuetenango, el de San Marcos, el de Retauleu, el de Escuintla, el de Guatemala, incluso en el departamento de Guatemala hay un gobernador, él es el representante del presidente en ese departamento. Y bueno, nos preguntaremos, ¿para qué necesita el presidente un representante en cada departamento? Si al final del día todos los ministros también tienen un representante en el departamento. Todos los ministerios, todos, tienen por lo menos una delegación departamental, es decir, tienen un delegado del ministerio en cada departamento. Algunos municipios o algunos ministerios tienen cobertura sobre algunos municipios, no sobre todos, pero sí sobre algunos. Pero sin lugar a dudas, absolutamente todos los ministerios, los 14 ministerios, tienen un delegado en cada departamento. Es decir, los ministros, siguiendo esta política de descentralización, nombran a un delegado departamental del Ministerio de Agricultura, un delegado departamental del Ministerio, digamos, de los diferentes ministerios. Particularmente aquí estoy pensando en dos ministerios que no tienen esa delegación específica y me refiero concretamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, cuya organización tiene otra logística a través de unidades ejecutoras. Pero en general los ministerios tienen delegados por lo menos departamentales, no municipales, no todos tienen la cobertura municipal, pero sí por lo menos los delegados departamentales. Los ministerios más sociales, como el Ministerio de Salud, necesariamente tiene que tener un delegado departamental, están organizados en áreas de salud, hospitales regionales, hospitales nacionales, bueno, todo el poder ejecutivo está organizado de manera que se ha delegado de lo central hacia los departamentos esta figura. Ahora, ¿cuál es la figura del gobernador? ¿O cuál es la función del gobernador fundamentalmente a nivel regional o a nivel del departamento? El gobernador es el representante del presidente. Entonces, el gobernador es quien va a coordinar en el nivel local a los delegados departamentales de los diferentes ministerios. Además, el gobernador tiene una serie de responsabilidades que las vamos a ver de acuerdo a la ley, de manera específica. Pero lo que la Constitución está haciendo aquí es crearle al presidente una forma de descentralizar. La Constitución está garantizando la descentralización de la toma de decisiones del presidente a través de sus gobernadores departamentales. Los gobernadores departamentales están de acuerdo al 227, dice que deberán reunir las mismas calidades que un ministro de Estado. Y la ley tiene términos muy genéricos o requisitos muy básicos para quien debe o no o puede optar a un puesto de ministro de Estado. Basta tener más de 30 años, ser del Estado seglar, hallarse en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. No pide nada más. Especialidad en el tema, debería, ¿verdad? Pero hay un mecanismo específico para la elección de los gobernadores en donde sí se involucra a sociedad civil y lo vamos a ver ya específicamente a nivel de la normativa ordinaria y reglamentaria que vamos a ver más adelante. Entonces el gobernador dice que va a reunir esas calidades que acabo de enumerar, que son las calidades que se requieren para ser ministro de Estado, y dice además va a gozar de las mismas inmunidades que este. ¿A qué se refiere con las inmunidades? Básicamente al derecho de antejuicio, ¿verdad? Los ministros gozan del derecho de antejuicio al igual que los gobernadores departamentales. Es decir, un gobernador departamental, de acuerdo a la ley, también tiene derecho de antejuicio. Tiene las mismas inmunidades que un ministro. Dice, debiendo haber estado, y aquí viene otro requisito importante para el proceso de nombramiento de los gobernadores, que quienes apliquen o deseen ser propuestos en la terna
de la cual el presidente elige para nombrar a los gobernadores, deben acreditar, además de los requisitos que ya enumeramos anteriormente, que son los requisitos para ser ministro, además de eso, deben acreditar que están domiciliados durante 5 años, durante por lo menos 5 años anteriores a su designación en el departamento en el que fuere nombrado. Es decir, si alguien requiere ser gobernador de Totonicapán, debe acreditar que por lo menos lleva domiciliado, y aquí vamos a recordar un poco la figura del domicilio, ¿verdad? Domicilio y vecindad, quiero que se recuerden de esos dos temas de derecho civil. Domicilio y vecindad no es lo mismo. Básicamente, ¿cómo acredito yo la vecindad y cómo acredito yo mi domicilio? ¿Verdad? El domicilio es el lugar en donde yo vivo, ¿verdad? El domicilio. Yo debo acreditar que vivo desde hace 5 años anteriores a la designación como gobernador en el lugar. ¿Cómo lo acredito? Bueno, hay una serie de elementos que la norma ordinaria y reglamentaria establece para acreditar este domicilio, no vecindad. Ojo con eso, no vecindad, es domicilio. Ahí se recuerdan de eso. Yo pudiera, por ejemplo, de aquí, se me ocurre ahorita otra pregunta capciosa, por ejemplo, decirles, miren, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, enumere usted cuáles son... cuál es el requisito que establece la Constitución para poder aplicar a ser gobernador departamental, distinto a los que se establecen para ser ministro, ¿verdad? Y entonces si alguien lee el 227, solo la primera parte, va a decir, bueno, es que aquí dice claramente, deberá reunir las mismas calidades que un ministro. Pero si leen hasta ahí, entonces dirán, bueno, son las mismas que un ministro. Si ustedes continúan leyendo, dice, y gozará de las mismas inmunidades que este, debiendo haber estado domiciliado durante los 5 años. Este es el requisito extra que la Constitución le da a quienes apliquen al puesto de gobernador, extra o adicional a los que se necesitan para ser ministro de Estado. Es decir, para ser nombrado ministro de Trabajo, ministro de Gobernación, no se requiere tener el domicilio en un lugar específico. Basta, por supuesto, ser un ciudadano de la República de Guatemala. Únicamente, pero no el domicilio en un lugar específico. Entonces, esta pregunta es importante porque eventualmente la podríamos hacer. Artículo 228. Artículo 228, Consejo Departamental. Dice el artículo 228, Consejo Departamental. En cada departamento habrá un Consejo Departamental y ojo con esto que ya vimos el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural y ahora estamos hablando de un Consejo Departamental. 3 figuras diferentes, no es lo mismo. Artículo 228, Consejo Departamental. En cada departamento habrá un Consejo Departamental que presidirá el gobernador. Dice, estará integrado por los alcaldes de todos los municipios y representantes de los sectores público y privado organizados con el fin de promover el desarrollo del departamento. Si se dan cuenta, otra vez este artículo de la Constitución no enumera quiénes ni cuántos son los representantes de los sectores público y privados. Pero eso es mucho. ¿Quiénes son sector privado? ¿Quiénes son sector público? Entonces, ¿a quiénes invitamos? Bueno, eso está regulado en la ley. Hoy me interesa que vayamos anotando todo lo que es normativa ordinaria y luego lo vamos a ir conectando, todo lo que es normativa constitucional y luego lo vamos a ir conectando con la normativa ordinaria y reglamentaria. Pero establece entonces esta tercera figura del Consejo Departamental, que es que por lo menos en cada departamento debe haber uno de estos, ¿verdad? Y que lo va a presidir el gobernador, pero que va a estar integrado por, aquí noten la redacción, aquí sí dice por los alcaldes, a diferencia de ahí arriba decía un representante de las corporaciones municipales, es decir, ahí arriba la Constitución permitía o permite el nombramiento de un síndico o de un concejal, no necesariamente un alcalde. Aquí la Constitución es clara, es decir, estará integrado por los alcaldes y aquí se habla de la figura específicamente del alcalde de todos los municipios, naturalmente del departamento, y esta parte de los representantes del sector público-privado organizados queda precisamente para regularse en una norma ordinaria y reglamentaria. Artículo 229, aporte financiero del gobierno central
a los departamentos. Dice, los consejos regionales y departamentales deberán recibir el apoyo, y subrayamos la palabra financiero, necesario para su funcionamiento del gobierno central. A ver, noten ustedes que no habla de del Consejo Nacional, habla de los consejos regionales y departamentales. Cuando habla de los consejos regionales, ¿a quiénes se está refiriendo? A los consejos regionales de desarrollo urbano y rural, los que vimos ahí arriba. Y el consejo departamental, el que preside el gobernador. Ellos son los que van a recibir el apoyo económico, financiero necesario para su funcionamiento. Estas unidades funcionan como lo que en el lenguaje de la auditoría o de la Contraloría se conoce como unidad ejecutora. Es decir, son instancias, son instituciones públicas que, aunque son consejos, órganos colegiados, integrados por una serie de personas, gozan de la posibilidad de recepción de recursos y consecuentemente son todos corresponsables de la ejecución del mismo. Es decir, al ser una unidad ejecutora, estos consejos no solo tienen la instancia colegiada, sino también tienen una organización, una estructura administrativa por medio de la cual ejecutan estos recursos. El gobierno central ejecuta o controla sus recursos a través de la recaudación que realiza por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. El gobierno central controla estos recursos, los recibe, los procesa y los reparte de acuerdo a lo que establece la Constitución, precisamente a través de los consejos regionales de desarrollo urbano y rural y de los departamentales. ¿Para qué sirven estos recursos? Básicamente para la programación de la atención de las necesidades institucionales. Por eso es importante, por ejemplo, en este caso particular, entender que cada Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural y cada Consejo Departamental funciona como una unidad ejecutora. Eso quiere decir que deben tener, al igual que los ministerios, un POA, es decir, un plan operativo anual. Deben tener también un PAC, un plan anual de compras. Deben tener toda una estructura y un andamiaje administrativo que les permita ejecutar de manera transparente. Y deben, de acuerdo a la ley de compras del Estado, ¿verdad? De acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, deben estas figuras regirse para las adquisiciones por medio de lo que establece la ley de contrataciones del Estado. Es decir, deben crear sus bases, regirse a los montos que establece la ley, subir sus eventos a Guatecompras, dar sus números de compras, ¿no? Y seguir todo el proceso administrativo de compra, adjudicación, como es en una unidad ejecutora. Es decir, ellos regulan y controlan esta situación. Bueno, artículo 230. Artículo 230, Registro General de la Propiedad. Dice, el Registro General de la Propiedad deberá ser organizado a efecto de que en cada departamento o región que la ley especifica determine, se establezca su propio registro de la propiedad y el respectivo catastro fiscal. Aquí voy a hacer un punto y aparte. Todo lo que hemos visto hasta antes del 229 implica una forma de organización descentralizada de un gobierno que quiere tomar decisiones en lo central basado en lo que esté sucediendo en el nivel local, de la información de la cual se alimenten por medio de los alcaldes y de los gobernadores. Para eso existe o se crearon el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el CONADUR, los consejos regionales de desarrollo urbano y rural y los consejos departamentales en consenso con los gobernadores y los alcaldes. Toda esa estructura sirve ¿para qué? Para alimentar de información de lo que está sucediendo en el nivel local al presidente, que finalmente es quien toma las decisiones en el departamento de Guatemala. Ahora, punto y aparte, hasta el 229 entendemos toda la logística en cascada del Poder Ejecutivo. El 230 habla ya de una institución específicamente de carácter autónomo y descentralizado, el Registro General de la Propiedad. El Registro General de la Propiedad tiene una ley ordinaria específica para regirse, ¿sí? Y dice el Registro General de la Propiedad,
aunque el registrador general de la propiedad lo nombra el ejecutivo, es decir, el registrador general o la registradora general se forman o llegan al puesto por medio de un acuerdo gubernativo emitido por quien ejerce el puesto de presidente de la República. Entonces, a pesar de ese nombramiento que lo hace el presidente de la República, la institución tiene sus propias normas, ¿sí? Y tiene su propio procedimiento. La Constitución dice: el Registro General de la Propiedad deberá ser organizado a efecto de que en cada departamento o región que la ley específica determine, se establezca su propio registro de la propiedad y el respectivo registro catastral o catastro fiscal. A ver, empecemos por entender que en el ideal, la Constitución establece que debiese haber un registro general de la propiedad en cada departamento, pero dice también o región. En la práctica, todos sabemos que no hay un registro general de la propiedad en cada departamento, ¿verdad? No lo hay. Bueno, región, tampoco hay uno en cada región, porque son 8 regiones, no hay 8 registros de la propiedad. Que la ley específica determine, entonces, ojo, región que la ley específica determine. Y aquí se está haciendo referencia no a la ley de descentralización, sino básicamente a la ley orgánica del registro de la propiedad. Para la próxima clase vamos a hacer referencia y quisiera que descargaran y tuvieran a la mano la ley orgánica del registro de la propiedad, que la vamos a ver también. Pero básicamente lo que está haciendo el artículo 230 es establecer que el Registro General de la Propiedad es una institución que ninguno de los 3 poderes puede suprimir, porque quedó regulado a nivel constitucional y porque básicamente lo que hace es dotar de certeza jurídica a la tierra. Dice que se establezca su propio registro de propiedad y el respectivo catastro fiscal. ¿A qué se refiere la Constitución? Porque no es la ley, es la Constitución. ¿A qué se refiere la Constitución cuando habla de el catastro fiscal? Básicamente se está refiriendo al registro de las tierras y su registro fiscal, es decir, el pago de impuestos de la tierra. La tierra, la posesión de la tierra, naturalmente va acompañada de la obligación que genera la posesión de la tierra. Es decir, si usted compra un vehículo, apareja una responsabilidad. Cuando usted compra un vehículo, es sujeto a empezar a pagar el impuesto de circulación de vehículos. Antes, un impuesto que si usted no tiene carro, no paga. Bueno, la tierra es igual. El que no tiene tierra no tiene la necesidad o no es sujeto obligado de acuerdo a la ley de pagar el impuesto único sobre inmuebles, el IUSI. Entonces hay obligaciones que nacen de acuerdo a la posesión o a la propiedad de un bien. Exactamente en caso de los bienes muebles como los vehículos, quien no tenga a su nombre un vehículo no tiene la obligación de pagar el impuesto de circulación de vehículos. Pero desde que tiene una moto, ya es sujeto obligado a pagar el impuesto de circulación sobre esa moto. Y en la medida en que va aumentando su poder adquisitivo y va mejorando, vende la moto, compra otra moto mejor, luego compra un carro, luego un carro mejor. Entonces, de acuerdo al tipo de carro, así paga usted ese impuesto. Bueno, la tierra, de acuerdo a su ubicación y al catastro fiscal, que es el que realiza el Estado, de acuerdo al catastro fiscal, va a tener una tasa impositiva mayor o menor del IUSI. Entonces, lo que la Constitución está diciendo en el 230 es: registro de la propiedad, usted es el encargado como ente descentralizado y autónomo de llevar el registro, básicamente de dotar de certeza jurídica a la propiedad privada, particularmente de la tierra, ¿verdad? Y su respectivo catastro fiscal. Es decir, no solamente lo registra, sino además empieza a imponer, ¿verdad? En coordinación con el Ministerio de Finanzas, y el poder local descentralizado, todo lo referente, en este caso, al impuesto único sobre inmuebles o al IUSI. Último artículo que vamos a leer y luego abro micrófonos. Artículo... no, bueno, ya no voy a leer otro por el tiempo. A ver, compañeros, por favor, el Evelyn Argueta, usted ha levantado la mano y luego la otra compañerita. Adelante. Sí, perdone, licenciado. Primero, disculpe usted porque no quise interrumpirlo. Lo que pasa es que no encontraba la manita, pero ya me auxiliaron en ese tema. Rapidito le digo. Mi duda es en el artículo 226, porque aquí dice que es un representante de las corporaciones municipales de cada uno de los departamentos incluidos en la misma.
pero me confundí porque usted mencionó que los mismos alcaldes escogían un representante. Entonces, para que me quede claro, como un ejemplo, por ejemplo, en el caso del departamento de Escuintla, que son 14 municipios, entonces son 14 representantes, o es un representante que representa a los 14 de los municipios. Es un representante que representa, valga la redundancia, es una persona que representa a los 14 municipios. Mi comentario iba más en el sentido que el 226 no dice necesariamente que tenga que ser alcalde. O sea, puede ser un alcalde, porque los alcaldes también forman parte de las corporaciones municipales. Puede ser un alcalde, pero no necesariamente. Es decir, esta redacción permite que además pueda ser un concejal o pueda ser un síndico, porque dice corporaciones municipales, pero es uno nada más de todos a nivel departamental. Ah, ya, excelente. Gracias, licenciado. De nada, Evelyn. La otra compañerita, adelante. Sí, licenciado, buenas noches. Disculpe, Buenas fíjese que a mí no me quedó claro el término ex oficio. No lo entendí, no sé si es como ad honorem o cómo es. No se preocupe. Mire, pues les voy a mandar por cuestión de tiempo, porque ya tengo la otra sección encima, les voy a cargar al grupo y le voy a pedir a los auxiliares que les manden al grupo un documentito chiquito de una página específicamente sobre el tema para que ustedes puedan leerlo y bien resumido, para no complicarnos mucho. Un mensaje más importante. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. De nada, Gabriela, a la orden. Un tema más importante, he estado recibiendo mensajes preguntándome por la fecha de entrega del trabajo. La fecha de entrega del trabajo es el día del segundo parcial. El día del segundo parcial, ese día ustedes entregan el trabajo. Todavía recibí algunos mensajes preguntándome si la recepción va a ser física. Reitero, ya lo dije, ya lo abordé en su momento, la recepción no es física, la recepción va a ser digital, vía correo electrónico, y se les va a estar compartiendo el correo electrónico para la sección C, a donde ustedes deben enviar su trabajo. Lo van a enviar, hay un horario específico que se va a habilitar para que ustedes manden el trabajo a ese correo electrónico específicamente el día del examen, ¿verdad? Que es el día que está programado para el efecto y se va a publicar, o ya pueden ustedes verlo en la página, pero el día del examen ustedes van a cargar su trabajo, lo van a mandar al correo y lo van a mandar entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, es decir, lo tienen que mandar antes del examen. Alguien me va a decir, mire, yo trabajo de 8 a 5, bueno, mándelo una noche antes, ¿verdad? Si alguien tiene esa complicación. Bueno, eso es lo que les quería comentar. No sé si alguien tenga algo más. Con gusto podemos atenderle. Y si no es así, me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.